¿Alguna vez has sentido una culpa extraña, casi imperceptible pero pesada, cuando decides tomarte un tiempo solo para ti, salir a disfrutar con amigos o simplemente descansar un fin de semana sin hacer nada que la sociedad o tu entorno consideren productivo? ¿Es esa vocecita interna que te susurra en la penumbra de tu mente? ¿No deberías estar sirviendo más? ¿No deberías estar orando o estudiando la Biblia? ¿No estarás siendo un egoísta con Dios por querer simplemente vivir tu vida? Hoy vamos a adentrarnos en las honduras de esa tensión. Vamos a desarmar ese nudo apretado en el estómago entre el deseo legítimo, humano y hermoso de vivir libremente, y el peso aplastante de una culpa religiosa que a menudo cargamos en silencio por años. Para abordar esto con la profundidad que merece, vamos a explorar el tema a fondo desde tres perspectivas que no solo se cruzan, sino que se iluminan mutuamente: la psicología clínica y del desarrollo, la teología madura y las historias y textos poéticos de la misma Biblia. Para comprender por qué sentimos esta culpa paralizante, primero debemos viajar al interior de la mente humana y analizar lo que la psicología nos enseña sobre la estructura de nuestra psique y nuestras emociones. Existe una confusión colosal en nuestra cultura, y de manera muy acentuada en los círculos espirituales, entre lo que es el egoísmo real y lo que es la simple autopreservación. Desde el punto de vista psicológico, el egoísmo no es querer estar bien. El egoísmo es la incapacidad patológica de ver al otro como un sujeto con derechos y emociones. Es manipular, instrumentalizar o utilizar a las personas únicamente para el beneficio propio, sin empatía, sin responsabilidad afectiva y desentendiéndose por completo del impacto de las propias acciones en el entorno. El egoísta narcisista destruye los puentes para que solo él pueda cruzar. La autopreservación, en cambio, no tiene nada que ver con destruir al otro. La autopreservación es la capacidad madura de establecer límites saludables, cuidar la salud mental, descansar, nutrir la propia identidad y proteger los recursos emocionales y físicos que nos sostienen. Cuando una persona crece en entornos religiosos muy rígidos o autoritarios, es sumamente habitual que desarrolle lo que en la psicología de la religión y en la terapia clínica se conoce como culpa neurótica o culpa tóxica. La culpa saludable es un mecanismo biológico y social valioso. Surge cuando cometemos una falta real, cuando transgredimos un límite moral objetivo, dañamos a alguien y, por lo tanto, sentimos el impulso empático de reparar el daño y pedir perdón. La culpa neurótica, por el contrario, es una sensación abstracta, difusa y permanente de insuficiencia. Es la sensación flotante de estar fallando siempre a un estándar inalcanzable de perfección. Si desde pequeño o desde tus primeros pasos en la fe te enseñaron de manera implícita o explícita que cualquier deseo de descanso, placer personal o esparcimiento es carnal, mundano o egoísta, tu sistema nervioso aprende a asociar el disfrute con la traición moral. Tu cerebro procesa el descanso y la alegría no como un alivio, sino como un peligro inminente de desaprobación divina o comunitaria. Sin embargo, la psicología del bienestar y la neurociencia nos demuestran constantemente que la arquitectura humana tiene límites infranqueables. Nadie puede dar lo que no posee en su propio interior. Existe una metáfora clásica en el ámbito del acompañamiento terapéutico, la metáfora de la jarra de agua. No puedes servir agua de una jarra que está completamente vacía. Si intentas inclinar una jarra seca sobre el vaso de alguien que tiene sed, lo único que vas a transmitir es frustración, fricción y ruido. Si vives en un estado de entrega constante, respondiendo a las demandas de todos, asumiendo culpa por todo lo que no haces y negándote el derecho a recargar tus baterías, el resultado final no es una mayor santidad ni un amor más puro. El resultado inevitable es el agotamiento emocional, el síndrome de desgaste o burnout, el resentimiento encubierto hacia las personas que sirves y hacia Dios mismo, y finalmente el colapso de tu salud física y mental. Poner límites, decir que no a ciertas demandas y disfrutar de la vida no es un acto de soberbia ni de rebelión. Es un ejercicio elemental de responsabilidad y sostenibilidad personal. Ahora bien, es necesario dar un paso más allá y preguntarnos, ¿qué pasa cuando llevamos esta tensión al plano de la fe? ¿Qué imagen de Dios hemos construido en el sótano de nuestra mente que nos hace sentir culpables por el simple hecho de respirar y disfrutar de la creación? A menudo, sin darnos cuenta, proyectamos en el Creador las carencias, los traumas y las dinámicas de control que experimentamos con figuras de autoridad humanas.
Proyectamos la imagen de un Dios fiscal, una especie de auditor celestial frío e implacable que vigila minuciosamente una hoja de cálculo del tiempo humano, anotando con desaprobación cuántas horas pasaste viendo una película, tocando un instrumento, paseando por el parque o durmiendo una siesta, en lugar de estar realizando obras piadosas o actividades espirituales. Pero si revisamos con honestidad las bases teológicas de la fe, nos daremos cuenta de que esa imagen caricaturesca destruye por completo el concepto fundamental sobre el cual se sostiene el Evangelio, el concepto de la gracia. La gracia, por definición, significa que el amor, la aceptación y la aprobación de Dios hacia ti no son un salario que te ganas a fuerza de hiperactividad religiosa o desgaste físico. El mandato central de la ética judeocristiana no fue, suprime tu humanidad, anula tu personalidad y sufre lo máximo posible para demostrarme tu lealtad. El gran mandamiento formulado en las Escrituras es radicalmente diferente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Detengámonos durante unos minutos a masticar esa última frase, como a ti mismo. La fe judía y cristiana no anulan el amor propio. De hecho, lo exigen como la medida indispensable y el punto de referencia para poder amar éticamente a los demás. La fe presupone que debes tener un nivel saludable de cuidado, compasión, respeto y aprecio por tu propia existencia. Si te anulas por completo, si te tratas con crueldad, si te privas sistemáticamente de la paz y del gozo, el servicio que le prestas a los demás deja de ser un acto de amor libre y generoso. Se convierte en una neurosis, en una acción realizada por miedo al castigo, por perfeccionismo o por una búsqueda desesperada de aprobación social e identitaria. Dios no está buscando en la tierra a esclavos exhaustos, resentidos y destruidos por la autoexigencia. Dios busca seres humanos plenamente vivos, conscientes y capaces de amar desde la plenitud. Cuando acudimos al texto bíblico sin los lentes del dogma rígido o del legalismo que sofoca las comunidades, descubrimos algo verdaderamente fascinante y liberador. La Biblia está profundamente saturada de pasajes, historias y reflexiones que celebran el descanso, la alegría, la fiesta y el disfrute del presente como parte inherente del diseño divino para la humanidad. Empecemos por analizar el ejemplo supremo dentro del texto del Nuevo Testamento, la vida y el ministerio de Jesús de Nazaret. Si observamos los evangelios con un lente analítico y despojado de religiosidad acrítica, nos daremos cuenta de que Jesús jamás vivió una vida asignada por la hiperactividad frenética o la culpa de no estar haciendo todo en todo momento. Jesús no intentó sanar a cada uno de los enfermos que existían en el Imperio Romano, ni se agotó hasta el colapso sistemático para cumplir con las infinitas expectativas que la multitud y los líderes religiosos depositaban sobre sus hombros. Jesús sabía cuándo estar para la gente, pero también sabía cuándo retirarse. Fíjate en los detalles de su vida cotidiana. Jesús asistía a bodas y celebraba la vida. El primer milagro registrado en el Evangelio según San Juan no ocurre en un templo solemne ni en medio de un rito sagrado, sino en el contexto de una fiesta de boda en la aldea de Caná de Galilea. Y no solo ocurre en una fiesta, sino que Jesús interviene activamente para que la fiesta no se arruine cuando el vino se había agotado. Jesús comía frecuentemente con sus amigos, disfrutaba de la conversación en la sobremesa y, de manera muy constante y deliberada, se retiraba a las montañas, a los mares o a lugares desiertos a descansar y estar a solas, incluso cuando las multitudes lo buscaban con desesperación solicitando milagros y atención. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, cuando los discípulos vuelven de una jornada intensa de trabajo y no tienen tiempo ni para comer, Jesús no les exige más rendimiento. Les dice expresamente: venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Jesús entendía perfectamente la santidad del descanso, la importancia de establecer límites claros y la necesidad vital de desconectarse del ruido del mundo. Por otro lado, si nos adentramos en las páginas del Antiguo Testamento y abrimos el libro de Eclesiastés, encontramos una sabiduría profundamente terrenal, honesta y sin rodeos. El autor, tras analizar la fugacidad de la existencia humana, la vanidad de las riquezas y las injusticias de la historia, no cae en un ascetismo represivo. Todo lo contrario. Concluye en el capítulo 3 con unas palabras deslumbrantes: sé que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva, y que también es un don de Dios que todo hombre coma y beba y disfrute del fruto de todo su trabajo. Para la cosmovisión bíblica, el placer limpio, la buena mesa,
el descanso gratificante, la amistad y la contemplación de la belleza de la vida no son desviaciones ni tentaciones peligrosas que te alejan del camino espiritual. Son, en un sentido estricto y teológico, la respuesta correcta y agradecida ante la generosidad inmerecida del Creador. Incluso en la conocida narración del Evangelio de Lucas sobre las hermanas Marta y María, podemos observar este contraste de manera cristalina. A menudo se ha interpretado mal este pasaje, sugiriendo que el trabajo de Marta era intrínsecamente malo. Pero si lees el texto con atención, Jesús jamás reprende a Marta por cocinar, limpiar o trabajar. Lo que Jesús señala con compasión es que Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas. Marta estaba atrapada en la trampa de la hiperproductividad, en la ansiedad del hacer incesante y en la amargura de juzgar a su hermana María, quien simplemente había decidido detener el frenesí para sentarse, estar presente y disfrutar del momento. Jesús le recuerda a Marta, y nos recuerda a todos nosotros, que la obsesión por el rendimiento y por estar siempre, haciendo cosas para Dios, a menudo nos roba la capacidad fundamental de estar con Dios, y de habitar con plenitud el instante presente. Llegado a este punto de nuestra reflexión, debemos hacernos la pregunta central, esa pregunta que quizás te ha estado persiguiendo durante mucho tiempo. ¿Eres realmente una persona egoísta por querer vivir tu vida, por buscar tu desarrollo personal, por proteger tu descanso y por anhelar ser feliz en este paso por la tierra? La respuesta, desde la psicología, desde la teología y desde la revelación bíblica, es un no rotundo y categórico. Ser egoísta es darle la espalda al amor, cerrar deliberadamente el corazón al sufrimiento de los demás, vivir atrapado en el narcisismo y utilizar a las personas como peldaños para tus propios intereses. Pero vivir la vida con profunda gratitud, cuidar la salud de tu mente y de tu cuerpo, cultivar tus pasiones y aficiones, pasar tiempo de calidad con la gente que amas, reírte a carcajadas o simplemente tomarte un día entero para respirar sin remordimientos, no te aleja de Dios bajo ninguna circunstancia. Al contrario, es la forma más genuina, humilde y profunda de honrar y agradecer el regalo inestimable de la vida que se te ha confiado. No existe un dilema ni una competencia real entre elegir a Dios o elegir tu propia vida. La verdadera fe no es un sistema de anulación personal donde debes borrar tu identidad para que Dios exista. La verdadera fe santifica tu humanidad, no la destruye. La espiritualidad madura consiste en integrar lo cotidiano y lo sagrado, entendiendo que caminar con Dios significa aprender a vivir tu vida con plenitud, con paz y con profunda libertad interna. Tienes permiso para descansar. Tienes permiso para poner límites. Tienes permiso para disfrutar de esta tierra. Recuerda siempre que no fuiste creado para sobrevivir aplastado bajo el peso de una culpa religiosa infundada. Fuiste creado por amor, para amar, y para experimentar la vida en toda su maravillosa abundancia. ¿Eres realmente una persona egoísta por querer vivir tu vida, por buscar tu desarrollo personal, por proteger tu descanso y por anhelar ser feliz en este paso por la tierra? La respuesta, desde la psicología, desde la teología y desde la revelación bíblica, es un no rotundo y categórico. Ser egoísta es darle la espalda al amor. Es cerrar deliberadamente el corazón al sufrimiento de los demás, vivir atrapado en el narcisismo y utilizar a las personas como simples peldaños para tus propios intereses. Eso es egoísmo. Pero vivir la vida con profunda gratitud, cuidar la salud de tu mente y de tu cuerpo, cultivar tus pasiones y aficiones, pasar tiempo de calidad con la gente que amas, reírte a carcajadas o simplemente tomarte un día entero para respirar sin remordimientos. Eso no te aleja de Dios bajo ninguna circunstancia. Al contrario, es la forma más genuina, humilde y profunda de honrar y agradecer el regalo inestimable de la vida que se te ha confiado. No existe un dilema ni una competencia real entre elegir a Dios o elegir tu propia vida. La verdadera fe no es un sistema de anulación personal donde debes borrar tu identidad para que Dios exista. La verdadera fe santifica tu humanidad, no la destruye. La espiritualidad madura consiste en integrar lo cotidiano y lo sagrado, entendiendo que caminar con Dios significa aprender a vivir tu vida con plenitud, con paz y con profunda libertad interna. Escucha esto con atención. Tienes permiso para descansar. Tienes permiso para poner límites. Tienes permiso para disfrutar de esta tierra.
Recuerda siempre que no fuiste creado para sobrevivir aplastado bajo el peso de una culpa religiosa infundada. Fuiste creado por amor, para amar, y para experimentar la vida en toda su maravillosa abundancia. Esa es tu verdadera vocación. Esa es tu libertad. Y esa es la voluntad de Dios para ti.